¿Se ve la presentación? Sí, Se ve. Ya. Ok. Buenas noches. Como ya me presentaron, hoy día un poco el tema que vamos a tratar es un concepto bien amplio que a veces es conveniente tratar de ahondar ciertos puntos, pero el tema de hoy día es manejos generales en hortalizas. Generalmente estos manejos de hortalizas puede ser en invernadero o al aire libre, dependiendo del sistema de producción que ustedes quieran implementar. El temario, almácigos, preparación de suelo, manejo de fertilización, desinfección de suelo, aplicación de materia orgánica, manejo de riego, instalación de laterales, mulch y un poco algún tema o algunos tips de fertilización y nutrición. Se entiende que todo sistema productivo paralelamente parte con un manejo de suelo y también con la confección de almácigos. Esta confección de almácigos hoy día se hacen en bandeja de Spilding, ¿no es cierto? Idealmente, ya sea de polietileno de alta o baja densidad o de Plumavit. En la fotografía ahí se ve una bandeja de alta densidad. El sustrato que se recomienda va a depender mucho de lo que ustedes quieran implementar, de la manera que puedan pensar, ¿no es cierto? Arena, acerrín, perlita sola, turba con perlita, perlita, vermiculita, fibra de coco, etcétera. Hoy día hay sustratos que vienen ya listos para hacer los almácigos a nivel industrial, o uno puede armar algo también en la casa, ¿no es cierto?, a un nivel más pequeño, con humus, con tierra bruta, con arena, con compost, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que tengan a la mano. Se entiende que estas bandejas se deben llenar con el sustrato, idealmente humedecido anticipadamente. La bandeja se llena, ¿no es cierto?, con el sustrato. Y posterior a eso, hay que tener mucho cuidado de llenar la bandeja completamente, sobre todo las orillas, porque a veces quedan alvéolos sin rellenar, generando un menor volumen de sustrato para un buen crecimiento de las plantas. Dependiendo del tamaño de la semilla, uno selecciona el tamaño de alvéolo a usar. Normalmente hoy día la bandeja que se está usando más es de 240 alvéolos. Para eso, obviamente, uno debe ocupar, ojalá, semilla de calidad, semilla certificada, ¿no es cierto? Estas semillas pueden venir peletizadas o no. La peletización va a ayudar, ¿no es cierto?, a facilitar la hechura de estos almácigos, ¿no es cierto?, o la confección. Esta confección puede ser a mano, ¿no es cierto?, con máquinas para acelerar el proceso de la siembra de estos almácigos. Pero a nivel urbano, a nivel casero, esto todo se hace a mano. Una bandeja de pluma de Spilding de estas características más o menos vale 3.600 pesos. Y si uno va a trabajar con bandeja de Plumavit, pueden costar unos 1.000 a 1.500 pesos. Las semillas se colocan sobre esta bandeja, ¿no es cierto? Y con algún instrumento uno las debe enterrar, ojalá el doble del diámetro, para así facilitar la germinación. Idealmente a veces conviene colocarlas en un ambiente controlado, ¿no es cierto?, para aumentar un poco la temperatura y así acelerar la germinación. Normalmente una semilla con buena temperatura germina entre 5 a 8 o 10 días, dependiendo de la hortaliza que coloquen. Una lechuga, 4 a 5 días ya está germinada, por ejemplo. A veces a nivel comercial, hay un micrófono abierto, por favor. A veces a nivel comercial existen cámaras de germinación. Estas cámaras de germinación son estructuras, ¿no es cierto?, que están forradas con un material aislante, las cuales son calefaccionadas y con un alto nivel de humedad, en donde uno hace germinar la semilla. Yo no dejo que crezca dentro de esta caja o estructura la planta, sino que germine. La planta germinó, se saca y se lleva al área de crecimiento, que normalmente o idealmente es un invernadero, ¿no es cierto?, en mesones, en donde uno ahí deja estas plantas germinadas para que comience su crecimiento. Si yo me demoro mucho, ¿no es cierto?, en sacar la plántula, la bandeja, perdón, de la cámara de germinación, que no tiene buena luminosidad, estas plantas se van a etiolar.
y generalmente uno presenta una planta más débil. Uno la puede cultivar, ¿ah? Genera un cultivo al final de la temporada, pero en un principio cuesta porque se adelgaza mucho a la base de la planta y genera un pequeño problema. A veces existen a nivel un poco más grande hacer algún tipo de estructura de protección, como vimos acá, con algún tipo de túnel y alguna cubierta de polietileno o también polietileno más manta térmica. Obviamente, lo más importante acá es el manejo de temperatura. Durante el día, lo ideal sería temperatura de 24 grados Celsius y durante la noche, temperatura de 16 a 18 grados Celsius. Con esos rangos, uno tiene una adecuada velocidad de crecimiento. En épocas de primavera verano, un almácigo está listo en 25 a 35 días y en épocas de otoño e invierno puede estar listo entre 45 a 60 o un poco más de días. Y todo eso va relacionado principalmente con el cuento de la temperatura. Estas bandejas se pueden colocar dentro de una estructura donde uno las va a regar, las va a fertilizar, ¿no es cierto? Y va a tratar de darle las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, para el adecuado crecimiento de las plantas. El riego es lo más importante junto con la fertilización. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema de estructura de microjet, que está acá. Aquí antiguamente teníamos un sistema por arriba, pero goteaba tanto que se prefirió hacerlo al revés, ¿no es cierto? Y con esto se facilita la aplicación del agua. Aquí estamos usando un microjet de 360, ¿no es cierto? Este es un proyecto que hicimos en el sur, en donde uno juega con un sistema de circuito de cañería de PVC, ¿no es cierto? Y en cada punta uno coloca un microjet con un adaptador. El agua llega aquí a una presión sobre los 1,5 bares, ¿no es cierto?, para que el microjet trabaje correctamente y abarque aproximadamente 1,50 m de ancho. Estos sistemas son súper prácticos para trabajar y facilita mucho la aplicación de fertilizantes junto con un riego adecuado. Aquí se ve claramente las opciones. Tengo un terminal H de 20 milímetros, un adaptador de microjet y el microjet de 360. Este debe ser plano, ¿eh?, aquí arriba, porque si es cónico, el agua sale más arriba y se pierde porque abarca un poco más de espacio. Sistema un poco más tecnificado, sistemas de barro, ¿no es cierto?, con boquilla de abanico, en donde estas se van moviendo con ese carro y ahí va generándose un riego. Esta fotografía es un productor de Doñihue. Importante con la germinación, cuando ya empiezan a aparecer los cotiledones, independiente del sustrato que tengan, uno aquí debería partir ya con la fertilización. Esta fertilización, dependiendo de lo que tengan, si son hidropónicos, pueden trabajar con la solución nutritiva al 50%. Opción número 2, usar algún ultrasol inicial o crecimiento más nitrato de calcio, que me faltó más nitrato de calcio. O hacer una mezcla de fertilizantes, que uno ocupa nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, por ejemplo, y así uno hace la fertilización. Dentro de la línea de ultrasoles, que es un fertilizante bastante bueno, para almácigos uno podría ocupar el inicial. El crecimiento son las dos opciones y apoyan con nitrato de calcio. La pregunta que surge ahora, ¿en qué dosis? 0,8 gramos por litro y el nitrato de calcio 0,2 gramos por litro. Con esa proporción es más que suficiente para trabajar. ¿Por qué el ultrasol es bueno para el másigo? Por lo que estoy marcando ahora. Porque presenta microelementos que son sumamente importantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la planta. Estas fertilizaciones pueden ser diarias. Yo hoy día estoy trabajando, ojalá, en un principio, 3 veces a la semana, y ahí ustedes van alternando, ¿no es cierto?, con otro tipo de riego, algunas aplicaciones de algún fertilizante foliar o de algún tipo de bioestimulante. Hoy día en el mercado existe una amplia gama de productos. Ahí ustedes pueden determinar qué productos son los más importantes, pero hay que separar bioestimulantes, hay que separar productos que potencian las defensas de la planta, como el Kraken 4020 o el Optimus, por ejemplo, o el Fofimax, y productos a base de multiminerales.
Dentro de los almácigos, algunos problemas que uno puede revisar. Aquí fertilicimal, calculen mal la dosis de fertilización. Aquí dejé mucho tiempo sin luz el almácigo. Acá tengo problema de Dampinov, que es uno de los principales problemas en cuanto a enfermedades de la planta. Se entiende que el Dampinov es un complejo fungoso, Phytophthora, Phytium, Rhizoctonia, Fusarium, independiente que yo ocupe un sustrato desinfectado o agua potable, en el ambiente, en el polvo, están estas esporas. Entonces, por lo tanto, si yo no tengo condiciones adecuadas, estoy regando mucho, la planta está muy estresada, voy a tener problemas de Dampinov. Aquí, por ejemplo, se ve claramente que hubo un exceso de riego, saturación, la planta que se pegó en el sustrato, en la bandeja de Plumavit, y se pudrió. Problemas de esclerotinia, en la planta la quiero tomarse, se corta en la base de la planta. Problemas de bremia, problemas de oidio, por ejemplo. También tenemos problemas de insectos como pulgones, mosca blanca, larvas, etcétera. Hoy día, insectos como las mosquitas blancas, los pulgones, algún tipo de larva, larvas de mosca también, ¿no es cierto?, están afectando a nuestras plantas desde un inicio. Aquí, por ejemplo, se está ocupando un sustrato, el cual no se mezcló bien, quedó muy denso, lo que generó un problema de saturación, por ejemplo. Dentro del manejo químico para almácigos, uno puede ocupar Benomil, clorotanonil, y para insectos, Avamax, Absoluto, Clorpirifos, Ciromax, Invicto, Troya, Lorban, etc. Y también tengo las opciones de los manejos orgánicos como un BTO, Inviol, Triconativa, no sé, Tricodermas, perdón, para el manejo de insectos y hongos. Orobor es un producto a base de aceite de toronja que también es de carácter orgánico, que sirve también como un controlador de insectos. Yo lo uso bastante y anda bastante bien. Aceite de NEM, también insecticida. Estos productos sirven bien cuando uno tiene poca población. Si ya te les fue de las manos, a veces no andan muy bien. Tecniol, por ejemplo, etcétera. Este producto es un producto nuevo que de la empresa Point, se llama En Vivo. Es a base de un virus. Y este virus ataca larvas. Se está probando en larvas de tomate, en larvas para ataque de papas y también se está en ataque de crucíferas. Y en Perú está autorizado para el control de larvas en uva. Otra opción también es el uso de los biopreparados, ¿no es cierto? A base de ruda, ortiga, ají, ajo, etcétera, que uno nos puede preparar. Yo generalmente soy súper práctico. En frasco de 1 litro, medio litro de agua hirviendo, dejo reposar y ahí ocupo de 10 a 20 cc por litro. Normalmente 1 litro de esta solución asperjada me sirve para 15 a 20 metros cuadrados de cultivo. Idealmente estos productos hay que ir alternándolos y hacerlo en forma periódica, ya que son más repelentes. Otra opción también que reduce las aplicaciones fitosanitarias son el uso de estas trampas pegajosas de color amarillo, azul o blanco. La más común que uno usa es la de color amarillo, que me ayuda a pillar mosca blanca, áfidos, ¿no es cierto? Y moscas minadoras. Y si tengo ataque de trips, ahí se recomienda la de color azul. Aquí, por ejemplo, tenemos una estructura artesanal, ¿no es cierto? Que forramos un cartón, le untamos aceite de comida, ¿no es cierto? Y todos los días se hace limpieza de este plástico y se van eliminando los insectos que quedaron pegados. ¿Cómo sé cuando un neumático está listo? Idealmente una planta firme. Lo que más nos importa a nosotros es el manejo o la estructura de raíces y que tenga un cuello firme. Si yo la planta la doy vuelta, como se ve aquí en la fotografía, debe mantenerse en esa posición, lo que indica que la planta está ideal para ser trasplantada. La planta ya estando lista, recuerden, paralelamente ya preparé el suelo, que de ahí voy a hablar de eso. Las plantas se pueden sumergir en alguna solución ya a base de insecticidas o también a base de tricoderma, ¿no es cierto? Ahí tienen las dos opciones, la química y la orgánica, para que puedan hacer el drench, ¿no es cierto? Y así generar el trasplante. Este drench, la bandeja se sumerge hasta el cuello de la planta por 20 segundos, se deja estilar y se procede con el trasplante. Aparte, a veces uno puede colocar algún potenciador de raíces. Aquí esta empresa de AgroConnection tiene Initium
y es bastante bueno y potencia, ¿no es cierto?, la formación de raíces en el trasplante. Bueno, aquí tengo plantas de tomate, ¿no es cierto?, plantas de lechuga que están listas para su trasplante. Preparación de suelo, importante usar buenos equipos, profundidades de más de 20 centímetros, incorporación de materia orgánica, armado de mesa, ya sea en invernadero o al aire libre, ¿no es cierto? Con esto, lo más importante es lograr hacer una buena cama. Lo importante acá, eso sí, no excedernos en el trabajo, ya que si yo me excedo en el trabajo, aquí se genera un problema de exceso de polvo. Estoy pulverizando las partículas de suelo y eso genera que el suelo queda muy fino y uno se entierra mucho y se generan capas duras, ¿no es cierto? Lo que impide la penetración del agua o la salida de la humedad cuando el suelo se encostra. La fertilización base en invernadero sobre todo, generalmente uno trabaja con mezcla horticera a razón de 100 a 150 gramos por metro lineal, ya que son cultivos de alto consumo. Estamos hablando de cultivos acá sobre los 1.500 kilos fertilizantes en tomate, pepino, pimentón y pimiento, ¿no es cierto? Para sacar producciones sobre los 140.000 kilos por hectárea. Al aire libre, normalmente uno trabaja con proporciones de 300, 400 kilos por hectárea de mezcla. Obviamente, todo depende de un análisis de suelo. Pero a veces pasa que uno está trabajando y uno llega a hacer asesoría y el agricultor no cuenta con el análisis de suelo o no lo va a hacer. Dato importante, siempre hoy día hay que tener presente para calcular la fertilización el concepto de extracción de nutrientes, y esa extracción de nutrientes está directamente relacionada con la cantidad de fertilizante que se requiere por cada tonelada producida. Por ejemplo, para un tomate de consumo, me está diciendo a mí que por cada tonelada son 3.25 kilos de nitrógeno, 0.75 kilos de fósforo, 5 kilos de potasio, por ejemplo. Y así uno saca la proporción de cuánto es la cantidad que quiero producir, y de acuerdo a esa cantidad yo veo la cantidad de fertilizante que debo aplicar por temporada o por ciclo productivo. Idealmente la materia orgánica ojalá esté entre 2,5 y 4,5, por ejemplo. Y ojalá la conductividad eléctrica, que es un punto importantísimo, ya sea de suelo y agua, para trabajar correctamente. Si yo me excedo en las sales en el suelo, generalmente yo pierdo rendimiento. Generalmente yo puedo manejar bien el riego, la fertilización, todo correctamente, pero mi suelo no tiene la conductividad adecuada, mi planta va a tener menos rendimiento, no va a presentar el potencial genético total. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema de sales en el suelo. Este gráfico siempre lo muestro, ¿verdad? Porque es uno de los gráficos que me gusta mucho mostrar en análisis de suelo, porque si uno mira acá yo tengo nitrógeno, mira, 232 miligramos por kilo, y la condición más alta es 60. Aquí tengo casi 4 veces más nitrógeno. Miren el azufre, 427 miligramos por kilo, y lo máximo en el suelo alto es 30. Y miren la conductividad eléctrica, 14 de conductividad, y ojalá uno tenga menos de 2, menos de 1,5. ¿Por qué llegó a estos valores? Porque fertilizo al ojo, fertilizo en exceso. Este predio ya había tenido un cultivo anterior de pepino, y cuando lo tomamos nosotros para hacer la asesoría, nos dimos cuenta de los problemas y nos dimos cuenta de lo que había que hacer aquí. Y ahí uno parte la pega de uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un poco lavar el suelo, aplicación de desplazadores de sales, ¿no es cierto?, para manejar correctamente el suelo durante ese ciclo de cultivo. Aquí, por ejemplo, algunos problemas de fertilización, falta de calcio en sandía, por ejemplo, exceso de nitrógeno en sandía, falta de boro, por ejemplo, corazones huecos, inflorescencias deformes, falta de fierro, por ejemplo, en frutilla, falta de calcio en frutilla. Esto es falta de calcio en un micrófono abierto, por favor. Falta de calcio en lechuga, por ejemplo. Aquí dijimos que esto se llamaba tip burn. Miren bien, siempre afecta a las hojas nuevas. Blotchy, falta de potasio, deshojes,
Hombro verde. Esto es un poco más varietal, pero también se ayuda con el desoje y la aplicación de potasio foliar, por ejemplo. Blossom en rot, falta de calcio, sales, mal manejo de riego, parturo cracking, mal manejo climático, por ejemplo, calcio. Entonces, son varios los problemas que un cultivo puede tener, ¿no es cierto? Y todo se relaciona a manejo, ¿no es cierto? Ya sea de riego, de fertilización, etcétera. Ese punteado que usted ve en la planta de tomate, Gold Spot o Gospet, calcio también. Bufado, ahuecamiento, algo, es varietal. En otros cultivos lo mismo, partiduras, blossom en rot, por ejemplo, etcétera. También está la opción de desinfectar suelo. Ahí depende mucho de las condiciones que uno tenga y de los problemas que uno tenga. Siempre está la opción química y está la opción más orgánica, por ejemplo. Yo lo puse acá, siempre es importante el manejo sustentable. Y hoy día a mí me gustan mucho el concepto de agricultura regenerativa, devolver la mano al suelo. Desinfección de suelo, solarización, esto se usa mucho en Brasil, por ejemplo, biofumigación, incorporación de restos de crucífera, ¿no es cierto? Manejo biológico como tricodermas, por ejemplo, etcétera. Solarización, hay que dejar un mes en el verano, idealmente un suelo con poca humedad, para que la temperatura ojalá llegue lo más alto posible. Aquí en esta tabla, por ejemplo, me indica a mí claramente que si llego a 82, que es difícil que llegue, mato todo. Entonces, cuando un suelo a uno lo vaporiza, llegamos a 85 grados, mate todo. Entonces, entre 60 y 70 grados mueren larvas de insectos. Y hasta los 60 van muriendo algunos hongos fitopatógenos, algunos hongos, etcétera. Y los nemátodos generalmente mueren cerca de los 49 grados de temperatura. Siempre si yo hago alguna desinfección de suelo, sobre todo si ocupe alguna alternativa química, ¿no es cierto? Es importante el manejo sustentable. Hoy día está la aplicación de materia orgánica líquida, ya sea humos líquidos, ácidos húmicos, fúlvicos, incorporación de materia orgánica, perdón, ya sea como guano, compost, humus, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos presencia de nemátodos. Acá en nuestra zona, en cultivo de tomate, por ejemplo, sobre todo la zona de Pichidegua, Guapemo, es gran cantidad de cultivos con nemátodos. Por eso es importante siempre aplicar materia orgánica. Repito, compost, humus, guano o bioestabilizado. Generalmente yo estoy recomendando en mesas de 60 a 80 centímetros de ancho cerca de 3 litros por metro lineal, una buena alternativa para aplicar en la mesa. Si yo no mezclo bien la materia orgánica, se genera un problema de absorción de agua. El sistema de riego, independiente de lo que usen, normalmente por cada mesa, uno trabaja con dos laterales o líneas de riego, ya sea uso de cinta, ¿no es cierto?, a 20 centímetros como máximo, o si no, polietileno con goteros a una distancia de 40 centímetros como máximo. Idealmente todo sistema de riego lleva una goma gromit, un conector gromit, un trozo de planza de 16 milímetros y un conector cinta, ¿no es cierto? A eso vulgarmente uno lo llama chicote. Generalmente la perforación de estas cañerías es con una broca o sierra copa o una avellanadora de 16 milímetros para que uno haga una perforación adecuada y haga la instalación del chicote. Aquí tengo el arco de riego, tengo la terciaria, ¿no es cierto? Y están los chicotes. Bueno, aquí están por encima porque era la idea que se viera, ¿no es cierto?, la estructura para ver la instalación. Normalmente esto va enterrado. Hoy día hay nuevos modelos de cinta que viene con un gotero adherido en superficie. Aquí hay que tener mucho cuidado con el exceso de presión, ya que lamentablemente si yo no calculo bien la presión de trabajo, estos explotan y se revientan en esa área. Por eso es importante regular bien la presión. Por ejemplo, si uno mira acá en la tabla, aquí me dice claramente que esta línea de esta cinta trabaja a un bar de presión o 10 metros columna de agua. El modelo antiguo, que es el más fácil para trabajar, si yo me paso un poquito en presión, no se revienta al tiro, por lo tanto, es una buena opción todavía para trabajar. Idealmente, la separación en la mesa, porque esto es la mesa de cultivo, esto dijimos que puede ser de 60 a 80 centímetros,
pero no, normalmente uno calcula para 60 centímetros. Entonces la separación de la cinta va a depender de cómo uno va a trabajar. Por ejemplo, si yo trabajo hilera simple, la dejé muy separada. Pero si voy a trabajar 4 hileras de lechuga, por ejemplo, ahí están bien puestas. Entonces, si las dejo más juntas, idealmente uno recomienda separarla 20 centímetros para trabajar hilera simple. Ya yo tengo una banda, perdón, de mojamiento adecuada, ¿no es cierto?, para el cultivo. Una buena idea, tener algún dispositivo que me ayude a mí a colocar la cinta a lo largo a una distancia ya homogénea. Después está la opción del mulch, está el mulch de polietileno, hoy día también hay un mulch biodegradable a base de maíz. Idealmente hay mulch naranjo, negro, bicolor, plateado, etcétera, dependiendo de los requerimientos y época para hacer los trasplantes. Estos plásticos se usan cubriendo el suelo, me ayudan a reducir la pérdida de agua por evaporación, me ayudan a controlar malezas. Lamentablemente la gente por cada ciclo productivo cambia el mulch, pero si uno es un poco más ecologista, estos plásticos no los puede levantar, prepara suelo y los vuelve a colocar. ¿Ah? Importante siempre la postura del mulch, que quede bien tenso, evitar bolsas de aire, ¿no es cierto?, para trabajar correctamente. Hay un mulch que viene perforado o uno lo puede perforar a la distancia que uno recomienda dependiendo del cultivo que uno va a trabajar. Hago el trasplante, ¿no es cierto? Al tercer día después del trasplante, idealmente, como se ve aquí en la fotografía, uno debe hacer un drench. ¿Qué es el drench? Aplicar un poco de bioestimulante radicular, ¿no es cierto? Algún potenciador radicular, algún poquito fertilizante, ¿no es cierto? Con un chorrito de agua que son como 10 cc que le caen directamente al cuello de la planta. Yo hemos hecho ensayos tiempo atrás y hoy día nosotros estamos recomendando hacer 3 el primer mes. Es pega, pero genera un buen crecimiento de planta y reduce la pérdida de plantas en el cultivo. Ahí ustedes ven cómo se hace el drenchment. Un chorrito por cada planta. Ahí tengo unos de tomate, ¿no es cierto? Ahí estamos sacándolas de la almaciguera, ya está perforado, se colocan las plantas, ¿no es cierto? Y se hace el manejo correspondiente. En cuanto al riego, o idealmente, hoy día conviene tener algún sensor. El sensor más simple, más barato, es colocar un tensiómetro, ¿no es cierto? Y si uno tiene un poco más de plata, algún sistema electrónico como un TDR, CFR o Diviner, ¿no es cierto? Para medir los niveles de humedad del suelo. Hoy día, en hortaliza, está súper simple los cálculos. Hoy día si estoy trabajando con cintas de 4 litros, en los meses de máxima demanda estamos llegando a 1,12 minutos y con cinta de 5 litros estamos entregando 57 minutos normalmente. Si sigue siendo más calor, estos tiempos se van a ir aumentando. Siempre el cultivo tiene que fertilizarse, ¿no es cierto? Y para eso uno hace una tabla de fertilización. Aquí tenemos una succión bomba, ¿no es cierto? En donde entonces están que uno aplica el fertilizante que uno calculó y ya dosificó para hacer la aplicación correcta. Si estamos trabajando con un sistema de succión bomba, aquí conviene aplicar un rotámetro, ¿no es cierto? Que es esta estructura que yo voy regulando con una llave y me va diciendo a mí cuánto es el caudal de inyección que estoy incorporando al sistema. Generalmente uno debe planificar un sistema de fertirriego, debe calcular el consumo de fertilizante, debe calcular la cantidad de veces que uno va a fertilizar, pero antes de eso es importante tener los datos del agua. ¿Qué datos del agua? El pH, por ejemplo, como mínimo, la conductividad eléctrica. Aquí, por ejemplo, 7,4. Este pH para mí está muy alto. Aquí en esta agua obligatoriamente yo debería aplicar algún tipo de ácido en la aplicación para así facilitar la solubilidad de los fertilizantes y la asimilación de los fertilizantes. ¿Qué tipo de ácido? Normalmente uno incorpora ácido fosfórico o nítrico, ¿no es cierto? Pero el fosfórico es el más usado. Aquí, por ejemplo, tenemos una fertilización a base de ultrasoles, crecimiento, desarrollo, producción y calcio. Estos kilos son por hectárea. Y aquí uno se pregunta, ¿cuándo parto la fertilización? Yo recomiendo cuando la planta tiene 25 centímetros de altura, yo ya parto con la fertilización. Aquí uno hizo una planificación, ¿ven ustedes?
a la tercera semana o cuarta semana de crecimiento de la planta, parto aplicando los fertilizantes. Estos son por hectárea, pero yo tengo que ver, lo divido, la semana tiene 7 días, en 5 días, y así uno va viendo la cantidad de veces que aplica durante la semana. Recuerden, hoy día mientras más veces yo fertilice en la semana es mejor. Aplico menos dosis, reduzco los riesgos de saturación o obturación de los emisores. ¿Por qué es importante fertilizar? Y ya vamos a terminar ya, si están muy aburridos. Porque yo debo incorporar nutrientes, ¿no es cierto? En forma equilibrada. ¿Para qué? Todo lo que hablé, manejo de las plantas, el riego, la fertilización, para esto. Para tener cultivos, estas son fotografías de gente que yo asesoro, de esta calidad. Es importantísimo sacar producciones hoy día con buen calibre, buen rendimiento, porque eso es lo que vendo hoy día. Y obviamente cuidando de no contaminar, reduciendo el uso de fitosanitarios, respetando las carencias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacar productos. Y se puede, ¿eh? Recuerden, si uno está trabajando con hortaliza de fruto, uno no vende hojas. A veces yo llego a huertos o a hortalizas de tomate y no hay, las hojas están impecables. Y ahí uno se da cuenta que han aplicado una cantidad enorme de fitosanitarios. Bueno, ahí tenemos pimentones, pepinos, ¿no es cierto? Varias nuevas tomates, por ejemplo, que se están trabajando a nivel nacional. Este es un productor acá de Goltauco, que lo visité el año pasado, y aproveché de ver algunas sandías por ahí. Muy buen productor. Y la opción hoy día también está la opción de trabajar en macetas. Estas macetas se pueden llegar con sustratos y al final sería como un sistema hidropónico, ¿eh? Estos sustratos, arena, capotillo, perlita, vermiculita, grava, pueden ocupar tubos, bolsas, mesas, bolsas de fibra de coco. Aquí tenemos bolsas de fibra de coco, aquí tenemos bolsas con acerrín, por ejemplo. Ahí tenemos un cultivo en Talca, un productor que yo asesoro también, que trabaja en bolsa, y es un sistema bueno, al final es un sistema hidropónico, pero trabajando en bolsa, en macetas, ¿no es cierto? Etcétera. Vamos.